Bienvenidos a Renacer, un lugar para volver a empezar, un lugar en la que Dios habla a nuestras vidas de manera especial y podemos juntarnos, podemos congregarnos en su nombre para adorarle, para bendecirle y también para presentar delante del Señor nuestros corazones, nuestras peticiones, nuestro clamor. Antes de pasar a la palabra de Dios, quisiera que nos podamos unir en oración, ¿sí?, por nuestros hermanos de Venezuela, en un clamor que yo estoy seguro en todo el mundo se está elevando delante de la presencia del Señor. Y si estás en tu casa y podés acompañarnos en este tiempo, sería fantástico. Aquí en nuestra congregación tenemos nuestra hermana Luz. Le voy a invitar que pase, hermano, un segundito. Yo sé que no la voy a hacer hablar, Quédese tranquila. Ella es de Venezuela y vive aquí en Tandil. Pase aquí, por favor. Venga, así sale en cámara, que va a salir muy linda. Después se va a ver en la tele. Gloria a Dios. Vamos a orar para que Dios ponga su mano de poder. Yo sé que esta catástrofe, esta situación, ha traído mucho dolor a miles y miles y millones de personas en aquel país y en distintas partes del mundo donde nuestros hermanos están viviendo. Y yo sé que hay, nuestro país, Argentina, ha mandado uno de los contingentes más grandes, como 170 rescatistas, perros, tecnología, un montón de cosas, ayuda, medicamentos y demás, para tratar de sacar las piedras, los escombros que tienen atrapadas a personas allí debajo de esos edificios. Pero no solamente oramos para que Dios ayude a que se puedan seguir rescatando estas personas, sino para que Dios también envíe millares de ángeles que quiten los escombros de los corazones, que derriben los escombros y quiten los escombros de los altares y de las maldiciones, y que traiga un corazón de carne, y que toda esta situación que comienza como una catástrofe, y que comenzó con un terremoto, traiga un terremoto espiritual y un avivamiento espiritual para que esa hermosa nación, ese hermoso país de gente buena, de grandes cosas, pueda levantarse no solamente como una potencia en lo económico y lo social, sino para que estos hermanos que han salido a todas partes del mundo, tal vez huyendo de una situación, sean los embajadores del reino para predicar la palabra en todo el mundo y sean los misioneros que Dios use en este tiempo. Que Dios levante una nueva generación de hombres y mujeres que amen y busquen a Dios sin dobleces, sin doble ánimo, consagrados al Señor y que contagien, así como han traído alegría y han traído comidas y han traído esa tonadita tan linda que amamos en Argentina de los venezolanos, también puedan llevar el perfume de Cristo donde quiera que vayan. Oramos y nos unimos en oración por ellos. Extienda sus manos y vamos a orar. Padre, te damos toda la gloria a ti. Gracias, Espíritu Santo, por tu amor, por tu misericordia, por tu fidelidad y porque tú todo lo sabes, tú todo lo conoces y aún toda disciplina y toda situación es para nuestro bien. Señor, sabemos que vivimos en un mundo en el cual suceden cosas y tú lo has advertido en tu palabra, que en los postreros tiempos habrán terremotos, hambre y pestilencia.
Y todo eso será principio de dolores y es el escenario que se está preparando para la manifestación del anticristo, pero también para la manifestación gloriosa de tu Hijo, venciendo toda potestad y controlando y tomando el control y autoridad que ya ganaste en la cruz del Calvario. Y como tus hijos, Señor, nos unimos en oración, en un cuerpo alrededor de todo este mundo de hijos e hijas que te conocen, que te aman y que también se duelen por el dolor de otros. Oramos, Señor, que traigas consuelo, fortaleza a aquellos que han perdido seres queridos y familiares. Oramos, Señor, por los que todavía pueden estar con vida debajo de los escombros. Oramos, Señor, por aquellos que están entregando su vida, rescatando y ayudando a los que están, Señor, sin nada, que han perdido todo, sus casas, sus posesiones, sus recuerdos. Señor, oramos para que, por más que hayan perdido lo material, puedan encontrar en ti la salvación espiritual. Señor, toca los corazones, esos corazones que han estado duros, esos corazones que han sido tal vez, han estado apartados totalmente y dándote la espalda a ti, que hoy se vuelvan a ti. Espíritu Santo, toca la vida de cada uno de nuestros hermanos venezolanos, no solamente los que se encuentran en ese país, sino los que se encuentran en distintas partes del mundo y especialmente en Argentina. Señor, que también puedan sentir en sus corazones la advertencia del Espíritu y el llamado de Dios, ese llamado de amor del Señor hacia nuestras vidas y puedan volverse a ti. Yo sé que muchos de ellos te han conocido desde pequeños y se han apartado. Señor, que hoy vuelvan a tu camino, que vuelvan a tu redil. Señor, en el nombre de Jesús, oramos por cada una de sus vidas y que tú completes la obra que has comenzado. En el nombre de Jesús, que todo lo que el enemigo usó para destruir, tú lo uses para edificar, para levantar y para sanar. En el nombre bendito de Jesús oramos. Amén y amén. Gracias, hermano. Gracias. Muy bien, hoy quiero compartir una palabra. Creo que uno de los pasajes más conocidos, más leídos, aún por aquellos que ni siquiera dicen ser cristianos. Así que si usted tiene Biblia, abra su Biblia y si no, puede compartir con nosotros allí en la pantalla. Vamos a leer el Salmo 23. Gracias. Amén. Salmo 23. ¿Lo leemos todos juntos? ¿Se anima? Dice así: Jehová es mi pastor, diga conmigo, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por senda de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesas delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente, diga conmigo, ciertamente, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Cuando Dios pone en mi corazón, le cuento un poquito, cuando Dios pone en mi corazón una palabra, me gusta mucho meditar en esa palabra, ¿no? Y estoy rumiando, estoy masticando esa palabra para ver qué es lo que Dios quiere específicamente, ¿sí? Específicamente respecto a algo que Él me ha hablado. Entonces, es como cuando uno piensa mucho en algo y
y se acuesta y duerme, ¿qué es lo que pasa? Muchas veces sueña con eso. Así que, bueno, tuve un sueño. Mientras dormía, soñé que estaba en un lugar y veía muchas ovejas, pero miles de ovejas que estaban pariendo, ¿sí? Era raro porque, usted sabe, las ovejas paren una cría, no sé si pueden llegar a parir dos crías mellizas, pero generalmente la aparición de una oveja es de una oveja. Pero lo llamativo en este sueño y que me llamaba mucho la atención es que cada oveja paría 8 o 10 ovejitas. Era raro, era como, vio los perritos que tienen un montón de cachorritos. Era como la gallina que tenía muchos pollitos y así cada oveja tenía muchas ovejitas. Y mientras estaba viendo esto que me llamaba la atención en el sueño, era como un campo donde estaban todas las ovejas pariendo. Algunas caminaban, iban para acá y para allá y era como si fuera un nido donde cada oveja tenía sus ovejitas recién nacidas, pero la particularidad es que ni bien nacían estas ovejas, es como que tenían un mandato que tenían que ir a otro lugar, ¿sí? Todas las ovejas recién nacidas tenían que encaminarse a cierto lugar donde iban a tener el pasto, donde iban a tener el alimento. No podían quedarse allí donde eran paridas. Inmediatamente se incorporaban y salían corriendo con su mamá, todas juntas hacia un lugar. Pero me llamó la atención que mientras estaba viendo esto, vi que una oveja pisó, ¿sí?, por descuidada, pisa a donde estaba el nido de las pequeñas ovejitas recién paridas y pisa a una de ellas y la lastima. Aparentemente lo que yo pensaba mientras miraba eso, que le rompió la cadera a la ovejita recién nacida y ésta no se podía levantar. Y yo veía que su mamá estaba allí, ya las otras ovejitas se levantaron y empezaron a caminar, y la mamá estaba allí como balando y tratando de alentar a aquella ovejita que estaba lastimada en el lugar donde había sido parida y no se levantaba. Y estaba allí un rato y bueno, me fui de allí porque quería ver el espectáculo de todas las ovejas corriendo por el prado hacia otro lugar. Y después me preguntaba yo, ¿qué habrá sido de esa oveja, de esa pequeña oveja que quedó allí lastimada y no pudo salir, y no pudo caminar, y no pudo avanzar, y no pudo continuar con el resto de estas ovejas? Y yo me preguntaba eso y veía miles de ovejas pasar, pero imagínense un campo con yuyos así, pero todas las ovejitas saliendo de allí, corriendo hacia otro lugar donde tenían ese mandato de llegar. Hace unos años atrás tuve el privilegio de conocer una localidad en el norte neuquino que se llama Las Ovejas. Justamente se llama Las Ovejas porque es el lugar donde normalmente los pastores crían ovejas todo alrededor y llevan ¿sí?, durante el verano, suben a la montaña, a un lugar, allí las alimentan y cuando está por venir el invierno, miles y miles de ovejas descienden con sus pastores y con sus perros y sus caballos y nos tocó ir justo en ese momento donde veíamos que miles y miles de ovejas cortaban la calle y teníamos que esperar que todas ellas pasen y ovejas de todo tipo iban con sus pastores allí, ¿no? Y fue un espectáculo maravilloso, hermoso. El pastor
el pastor de la iglesia donde habíamos ido a parar en aquel lugar, tenía de mascota una oveja. Una pequeña ovejita que, su madre ni bien la parió, la dejó y bueno, ellos la recogieron, le daban la mamadera, la atendían como si fuera una criatura y la ovejita se crió como si fuera un perrito y venía y, ¿no es cierto?, lo despertaba, andaba por adentro de la casa, era como un perrito. Ellos lo llamaban y obedecía a la oveja y prácticamente hablaba con ellos. Era un espectáculo hermoso. Y mientras pensaba en esto y meditaba en esta palabra, yo creo que Dios nos está llevando a un nuevo tiempo. Creo que va a haber milagros que nunca antes se vieron. Creo que va a haber una manifestación del Espíritu Santo en el corazón de aquellos que somos ovejas del Señor, ovejas de su prado, y que entendemos que nuestro trabajo y nuestra misión tiene que ver con la reproducción, pero no va a ser una reproducción natural ni como consecuencia de un esfuerzo humano, sino que va a ser una multiplicación extraordinaria y sobrenatural que viene de parte del Espíritu Santo y el poder de Dios actuando. Y quizás por muchos años usted se ha sentido estéril en el sentido espiritual, queriendo hablar a alguien, queriendo convencer a su familia, queriendo llegar con el mensaje a sus vecinos, a sus compañeros de trabajo, tal vez tratando de ser un buen hijo de Dios, un buen cristiano, hacer su tarea. Sin embargo, no ha habido fruto. Pero yo quiero decirte que se viene un tiempo donde no solo no vas a tener que hablar, sino que van a venir a hablarte. Dice la palabra de Dios que en estos postreros tiempos el Espíritu Santo tocará la vida, tocará los corazones, de tal manera que correrán a ti por causa de Él que está en ti. Viene un tiempo donde la gente cansada de experimentar de todo tipo de cosas se dará cuenta de que la única respuesta y la única salida para sus vidas se encuentra en Jesucristo, el pastor de los pastores. Pero tenemos que estar preparados para esto. Tenemos que estar preparados no solamente para ver los milagros de Dios y el correr hacia lo que el Espíritu Santo nos está diciendo. Vamos a ver recién nacidos espirituales que antes se necesitaba una preparación. Decimos, bueno, es un bebé espiritual. Ya tiene 5 años de creyente, recién es un bebé espiritual. No. Vamos a ver a personas recién convertidas hacer cosas que antes las hacía un pastor, las hacía un evangelista, las hacía un ungido de Dios. Vamos a ver a los recién convertidos orar por los enfermos y que los enfermos se sanen. Vamos a ver a los recién convertidos corriendo hacia la gracia y el favor y el poder y la voluntad de Dios. Pero también vamos a ver, y ahí está la gracia de Dios, ahí está la misericordia de Dios. Vamos a ver a personas heridas y lastimadas que no pueden avanzar, que tendrían un propósito en sus vidas. ¿Y qué pasa con ellos? En la naturaleza, cuando un animal da a luz, generalmente en la selva, en la sabana de África o los lugares, en cualquier lugar, también en nuestro país hay lugares donde los animales van a dar a luz. No solamente se encuentran las madres que están pariendo y dando a luz, lo vemos en el sur de nuestro país, allí con las focas, con los elefantes marinos, rodeando a todas estas madres que están dando a luz, también hay depredadores.
que sienten que allí está su oportunidad. Vemos en las sabanas de África los leones, las hienas y todo rodeando a aquellos animales que están dando a luz. Y donde alguno de ellos se descuida o tal vez no está en el lugar correcto, no está custodiado, no está rodeado por la manada, entonces le arrebatan la cría. Y tal vez aún la madre misma pierde la vida en esa pelea o tiene que huir. Pero hay momentos en los cuales cuando se da a luz, algún animal nace con algún defecto. Y lo he visto en los documentales como su madre se queda un tiempo allí. Pero la manada ya está avanzando y ella se queda un tiempo tratando de ver si su hijo está muerto, nació muerto, ahogado o tal vez con algún defecto y no puede continuar el camino. Un tiempo se queda la madre allí y luego toma la decisión de dejar a esa cría muerta o herida o imposibilitada. Y yo pensaba, así es la gracia. Todos nosotros de una manera o de otra. Dios nos ha llamado y la gracia de Dios es ese tiempo en el cual Dios espera que activemos, que reaccionemos, que despertemos de nuestro letargo, que avancemos hacia lo que Dios tiene para nuestras vidas. Estamos rodeados, la Biblia dice que el enemigo es como ese león rugiente que anda dando vuelta buscando a quien devorar. Y sabe que es muy sencillo devorar una cría o devorar a alguien que está apartado de la manada. Y pensaba en esta palabra, que aquel que nos cuida es el buen pastor. Y dice, nada me faltará. Cuando yo era chico, leía este salmo, y yo decía, si Dios es mi pastor y nada me faltará, ¿por qué me faltan tantas cosas? ¿Por qué no tengo la bicicleta que quiero? ¿Por qué no tengo la casa que quiero? Si Dios es mi pastor y dice, nada me faltará, ¿por qué no tengo las cosas que yo quiero? Porque el nada me faltará no está haciendo referencia a mis antojos o a mis deseos personales, sino a la capacidad que necesitamos, a las herramientas que necesitamos, al poder que necesitamos para avanzar hacia el propósito de Dios. Todo lo que necesitamos para hacer la voluntad de Dios y para vivir una vida victoriosa en Jesucristo, una vida poderosa espiritualmente, lo tenemos en Cristo Jesús. Dios dice, Él es nuestro pastor y nada me faltará. Y ahí habla de lugares de delicados pastos, de aguas de reposo, de situaciones que vamos a vivir en las cuales Él va a proveer todo lo que necesitamos en su guía y en su dirección, en el avance hacia su voluntad. También dice que Él confortará nuestra alma. No está hablando de que todo va a ser hermoso, maravilloso. No, van a haber momentos difíciles, momentos de pérdida, momentos de dolor. Pero la fortaleza, el ser confortados, el ser levantados, viene de parte de Dios cuando caminamos en su voluntad. Y Él me guiará por senda de justicia. Nos dice, Él me va a acompañar por los caminos que a mí se me ocurra ir. Nos dice, Él va a ser el genio de la lámpara que me va a conceder los deseos. Dice, por senda de justicia. Y sabe, yo solo conozco una sola senda de justicia.
y se llama Jesucristo. Pensaba en estos días, ¿cuál es la voluntad de Dios? Para conocer la voluntad de Dios tenemos que conocer su pensamiento, que es su palabra. Y su palabra revela no solo su pensamiento, sino que revela la acción, el verbo. Y el verbo es Jesucristo. El verbo revelado. Pero cuando leemos la palabra y entendemos el total del pensamiento de Dios y no sacamos de contexto algunos pasajes para utilizarlos como si fuera esas estampitas que te regalan o te venden en los semáforos, ¿no? Poné esa estampita en la billetera que, bueno, vas a tener más suerte. Bueno, agarrá un versículo bíblico y usalo como... Y claro que la palabra de Dios tiene poder, y claro que hay promesas de Dios, pero todo dentro del contexto del camino de justicia. No podemos pedirle a Dios que vaya en contra de su voluntad haciendo algo que Él nunca prometió, que Él nunca dijo, pero que es nuestro capricho y es nuestro deseo. Dios tuvo un pensamiento. ¿Y cuál era el pensamiento de Dios? El pensamiento de Dios siempre fue hacernos habitar en familia. Llamó a Abraham para que en él sean benditas las familias de la tierra. Metió a Noé dentro de un arca con su familia. Llamó a un pueblo por medio de Moisés para hacer de ellos su familia y su especial tesoro. Y aunque tuvieron que caminar 40 años en un desierto por la desobediencia de ellos, pero también Dios aprovechó para formar su corazón. Dios estableció un pacto con ellos y hizo un lugar especial donde el pueblo pueda encontrarse con Dios. Y ese lugar se llamaba el tabernáculo de reunión. ¿Y sabe cuál era la disposición, la forma y el lugar específico donde tenía que estar el tabernáculo de reunión? El tabernáculo de reunión era el centro. De las 12 tribus, 3 tribus tenían que estar al norte, 3 tribus al sur, 3 al este y 3 al oeste, rodeando el tabernáculo de reunión, o mejor dicho, haciendo de ese lugar del encuentro con Dios el centro de sus vidas. Ya en el Nuevo Testamento, cuando aparece el Verbo hecho carne, Jesús reúne a sus discípulos, dice, para que estuviesen con Él. Y por medio de sus discípulos, después de que Él se va, conforma a su iglesia para que en la reunión de los llamados a ser santos, Él pueda manifestarse y Él sea el centro de todo. Y caminar por la voluntad de Dios y entender esto es entender también lo que viene. Porque Jesús dijo, yo me voy, pero a ustedes les conviene que me vaya, porque me voy a preparar un lugar para que donde yo esté, ustedes también estén conmigo. Y un día, de toda época, de toda edad, de toda tribu, de toda lengua y de toda nación, de aquellos que a lo largo de la historia hayamos reconocido a Jesucristo como el Señor y Salvador, tendremos ese lugar alrededor del trono de Dios, donde todos juntos estaremos, alabando y adorando su nombre por la eternidad y gozándonos con aquel que nos hizo salvos. Pero luego este salmo dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Y ahí viene algo que yo pensé.
Digo, bueno, este pasaje, sombra de muerte, escuchaba las otras veces a un arqueólogo, a una persona que colecciona arqueología cristiana o bíblica, y él decía que podría ser en referencia a un lugar llamado Jena, que se traduce como infierno, que es el lugar a las afueras de los muros de Jerusalén, donde es un valle de sombra porque no le da el sol, pero era el basurero donde generalmente la gente tiraba allí sus desperdicios, su basura, como una ciudad, tiraban allí y constantemente había fuego. Era un lugar nauseabundo, oloroso y muy peligroso, porque generalmente el que tenía que pasar por el Jena o por ese valle de sombra estaba expuesto a que las personas de mal vivir que estaban allí escondidos, fuera de la ley, puedan asaltarlo, puedan golpearlo y puedan quitarle la vida. Entonces este arqueólogo decía que ese podría ser el valle de sombra. Y mi pregunta es, no aunque ande en valle de sombra, sino ¿qué tenía que hacer la persona en el valle de sombra? ¿Por qué estaba ahí? Porque aunque ande en valle de sombra, tú estarás conmigo. ¿Y qué hacías ahí, en el valle de sombra y de muerte? Pero la otra explicación es que este valle de sombra era también un lugar literal que en la época de David, los pastores de ovejas, y que hace referencia al contexto del pasaje, utilizaban, que estaba a 7 kilómetros al sur de Jericó, y los pastores de ovejas lo utilizaban de la misma manera que en el norte neuquino, para llevar sus ovejas en cierto momento. Y es un valle que está rodeado por precipicios, al norte del Mar Muerto, un lugar de pradera al cual debían llegar, pero para poder llegar allí tenían que pasar por un desfiladero que en algunos lugares no tenía más de 3 metros de ancho. 3 metros son 3 pasos de ancho, donde las ovejas entraban en ese cuello de botella y precipicio de un lado, precipicio del otro. Solo había un camino de ida. No se podían volver atrás, no podían dar la vuelta. Pero algunas ovejas, por allí descuidadas, caían en esos barrancos y los pastores con su cayado tenían que recogerlas, tenían que estar atentos. Pero no se podía ir en cualquier momento del día, los pastores se ponían de acuerdo. Algunos regresaban a la mañana y otros iban a la tarde. No se podían encontrar, tenían que ponerse de acuerdo en qué horario del día iban a ir. No podían ir al mediodía porque el calor es abrasador, que roza los 50 grados de temperatura. Entonces tenían que ir a la tarde, cuando el sol se estaba poniendo. Pero cuando el sol se estaba poniendo también habían animales depredadores, también habían peligros, también habían situaciones difíciles. También las ovejas veían menos y necesitaban la guía del pastor. Y es ahí donde David dice, aunque ande en ese valle de sombra de muerte, aunque ande en ese lugar de desfiladero, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Una manera de decir, aunque yo sé que hay peligros, aunque caminar en la voluntad y buscar esos pastos a los que tú me guías, muchas veces lleve a una situación de peligro. No, me quedo tranquilo porque sé que el pastor está vigilando y con su cayado me va a recoger, me va a enderezar, me va a encaminar si fuera que me he desviado. Y aunque los enemigos se levanten, me voy a gozar. Porque todo lo que deseaban el mal en mi contra serán avergonzados. Aún aquellas cosas que están fuera de nosotros. Las ovejas sufrían de ciertos
ciertos parásitos y ciertas cosas que se contagiaban y que llegaban a su cabeza, y allí el pastor tenía que ungirlas y frotarle aceite en sus cabezas. ¿Y cuántas veces necesitamos la unción del Espíritu Santo en nuestra cabeza, nuestros pensamientos, nuestra mente? Necesitamos que el Señor refresque nuestras ideas, saque esos parásitos que constantemente están invadiendo. Hoy no tenemos que luchar contra leones, contra lobos y contra hienas, pero sí tenemos que luchar contra un enemigo muy poderoso que pelea en nuestros pensamientos. El enemigo se ha rediseñado y las estrategias se han rediseñado para que sean tan mortales como los animales depredadores de antaño. Pero dice, ciertamente, y allí viene algo que tiene que ver con una confesión personal. Ya no con lo que Dios hace, sino con lo que yo creo y con lo que yo espero y con lo que yo confío. Y esta confesión es, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Cuando era niño, vivíamos en un barrio donde no había, como ahora, para que traten de imaginarse, no había ni asfalto, ni luz eléctrica, ni ¿cómo se llama? Luminarias en la calle. Había solo, en toda la cuadra, había solo un poste de luz, ¿no? Entonces, por allí llegaba la noche y mi mamá decía, falta pan y falta tal cosa, Abel o Marcelo, mi hermano, vayan a comprar o anda a comprar al almacén. El almacén quedaba a 2 cuadras. A doña Olga. Así que nos mandaba a comprar a doña Olga y era de noche. Y salíamos afuera y estaba totalmente oscuro. Había una oscuridad, se escuchaban los ruidos de las ranas y los grillos. Y como niños teníamos temor a la oscuridad. Pero teníamos una ventaja, corríamos muy rápido. Entonces salíamos afuera y veíamos a doña Olga, ¿cuánto vamos a tardar? Y tanto, listo, voy a ir corriendo. Y en la medida que salía, la única lámpara que alumbraba la cuadra me daba de espalda. Entonces yo veía una sombra que me seguía y que se hacía cada vez más grande. Y cuanto más fuerte intentaba correr, la sombra más grande se hacía. Y era mi propia sombra. Pero de niño, con mi mente temerosa y con mis propios fantasmas, lo único que quería es llegar a doña Olga porque allí me sentiría por lo menos a salvo hasta volver. Y a la vuelta ya era diferente porque la luz me daba de frente y yo no veía mi sombra. Yo sabía que a la vuelta ese fantasma no me iba a perseguir una vez que alcance mi cometido. Pero lo que entendí es que en Cristo ya no nos persiguen nuestros fantasmas. Jesús dijo que Él ha cancelado el acta de los decretos que nos era contraria. Su palabra dice que somos nueva criatura en Cristo, las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Y cuando dice que todas son hechas nuevas, está diciendo que toda maldición que recaía sobre tu vida, toda herencia espiritual de maldad, todo lo que el enemigo quiso hacer en contra de tu vida, queda sin efecto, no tiene autoridad, porque ahora el bien y la misericordia del Señor te seguirán.
Ya no te van a seguir sombras de temor. Y aunque no lo veas, porque cuando vamos caminando no vemos lo que nos sigue, pero lo creemos. Y decimos, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y aquí el salmista concluye con algo, que es el por qué el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida y para qué. Dice, y en la casa de Jehová moraré por largos días. ¿Cuál era el objetivo? El objetivo no era ser la ovejita lastimada que no podía caminar. El objetivo es estar en la congregación de aquellos que han sido llamados y convocados por el pastor. El salmista David también dijo, una sola cosa he pedido y he demandado, que esté yo todos los días en la casa de mi Dios. No hay nada mágico en estar en un templo. No hay nada mágico en ser una persona que asiste a una reunión. Pero sí hay una bendición tremenda cuando yo soy convocado por el Espíritu Santo y obedezco esa convocatoria del Espíritu a estar donde Dios quiere que esté. Porque donde Dios me llama, allí Dios me bendice. ¿Cuántas veces queremos rehusar? ¿Cuántas veces queremos huir? Mire, si hay algo que entendí a lo largo de toda mi vida y estos más de 30 años de pastorado, es que si hay algo que el enemigo quiere hacer con tu vida, ni bien te pasa algo, es echarle la culpa a Dios. Y como de alguna manera a Dios, ¿qué le podés hacer a Dios? Se lo haces a la iglesia. No voy más a la iglesia porque me va mal. No voy más a la iglesia porque ahí alguien me hirió. No voy más a la iglesia porque no me gusta la cara del pastor o no me gusta cómo me saludó el hermano. Hace muchos años atrás, la excusa de que no iba más la persona a la iglesia era porque no le daban lugar para predicar, no le daban lugar para el liderazgo. Hoy los pastores estamos diciendo, hermano, ¿quién quiere servir? Nadie quiere hacer nada. Y las estrategias y las formas son las mismas, pero la cuestión, o pueden cambiar, pero la cuestión es que el enemigo siempre tiene un mismo objetivo. Y es apartarte de la congregación de los llamados. Vos no fuiste llamado a cambiar de religión. Vos no fuiste llamado a tener un grupo social de amigos. Vos fuiste llamado a ser una oveja en el rebaño del Señor. Fuiste llamado a multiplicarte en el poder del Espíritu. Y fuiste llamado a cuidar a los más débiles. Nuestro llamado es a preparar nuestra vida para caminar en la voluntad de Dios. Y mientras caminamos en su voluntad y mientras caminamos hacia lo que Él quiere y caminamos donde Él quiere, como Él quiere, entonces allí podemos ver que Él es nuestro pastor, que nada nos falta, que nos llena de favor, que nos da lugares de delicados pastos, que nos pone junto a aguas de reposo y que el bien y la misericordia del Señor me siguen todos los días de mi vida. No somos llamados a tener un Dios que nos supla a todos nuestros caprichos. Fuimos llamados a ser transformados
a la imagen de Jesucristo. Fuimos llamados a ser el lugar y la habitación donde el Espíritu Santo repose y se manifieste. Y cuando lo hacemos en unidad, cuando lo hacemos como cuerpo, cuando somos convocados a la mesa y venimos delante del Señor para ser alimentados por su palabra y para rendirle la alabanza y la adoración, entonces allí hay fiesta en los cielos, hay restauración, hay arrepentimiento, hay sanidad. Y la gracia de Dios suple a todo lo que nos falta. Yo quiero que no solamente podamos orar en esta mañana, sino que podamos tomarnos en serio la advertencia de la palabra. La advertencia es que en los postreros tiempos muchos apostatarán de la fe. ¿Qué quiere decir apostatar? Abandonar. Y si hay una apostasía, quiere decir que en algún momento estuvieron bien. En algún momento creyeron, en algún momento fueron parte. Pero algo pasó que apostataron de la fe. También dice la palabra, en los postreros tiempos, el amor de muchos se enfriará. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que en algún momento hubo amor. Amor por la obra, amor por los perdidos, amor por la vida cristiana, por lo que Dios, por lo que le agrada a Dios. Pero en algún momento ese amor se enfrió. Pero Dios nos invita, en esa gracia y en esa misericordia que aún dura, que aún está con nosotros, a que volvamos al primer amor, a que podamos encender y avivar en nosotros la llama del Espíritu, el fuego de Dios que hay en nosotros. Y nos anima a que sigamos corriendo con paciencia la carrera que tenemos por delante. Esa carrera en la cual vemos a millares y millares de ovejas que van hacia el lugar de su bendición. Tenés un camino por delante y no hay nada mejor que caminarlo con Dios. Amén. Ponete de pie, vamos a orar. Pone tu mano en tu corazón y decirle, Señor, aquí estoy. Cuando escuchamos tu palabra solo tenemos dos opciones: rechazarla o aceptarla. Cuando la rechazamos nos volvemos orgullosos, soberbios, altivos. Y nos alejamos del amor y de la misericordia de nuestro Dios. Pero cuando aceptamos tu palabra nos humillamos delante de ti. Reconocemos nuestro pecado. Y cuando reconocemos nuestro pecado no cargamos con él, sino que reconocemos que tú eres el que has cargado con nuestros pecados. Y que nos das una nueva oportunidad. Sanas a la perniquebrada, desinfectas a la que está infestada, con el propósito de que podamos seguir adelante hacia el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Espíritu Santo, te damos gracias por tu presencia, por tu palabra, y que por medio de ella
podemos conocer tu voluntad. Y tu voluntad es buena, es agradable y es perfecta. No necesitamos agregarle nuestros propios conceptos, nuestras filosofías. No necesitamos acomodarla a nuestros caprichos y deseos. Solo necesitamos escucharla y obedecerla. No hay paz ni gozo en el corazón más grande que aquel que puede estar en el centro de la voluntad de Dios. Aunque pasemos por valles de sombra, aunque pasemos por peligros, no temeremos, porque tú estarás con nosotros. Y porque nosotros estaremos contigo. Tú eres nuestro pastor. Y nada de lo que necesitemos para caminar en ti nos harás faltar. El poder, la gracia, el favor, la sabiduría de tu Espíritu Santo es todo lo que necesitamos. Ayúdanos, Señor. Y que en este tiempo podamos ver los milagros que has prometido, que podamos ver tu palabra cumplirse. Que el invierno pase en nuestras vidas y que veamos milagros de conversiones poderosas de tu Espíritu a nuestro alrededor, en nuestro entorno. Que podamos ver a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestros esposos y esposas, que podamos ver a nuestros padres, que podamos ver a nuestros seres queridos, a nuestros amigos, a nuestros compañeros de trabajo, tener hambre y sed de ti. Pero ayúdanos a estar en el lugar correcto para poder parir a esos miles y miles que tú estás esperando, que tú estás con tu gracia y tu misericordia preparando para que nazcan y que puedan nacer en el lugar correcto, guardados y cuidados y pastoreados por tu gran amor. Gracias, Espíritu Santo. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén.